Estimados amigos, soy Francisco Ibáñez de Ibáñez Rivero Abogados y voy a tratarles un tema de gran importancia para el México de hoy, las zonas económicas especiales. ¿Quieres saber cómo puedes ayudar a México y además estar exento del pago del impuesto sobre la renta durante 10 años, impulsando además el factor humano? No solo eso, también es posible que durante los 5 años posteriores pagues únicamente el 50% de ese ISR. Esto se debe a los estímulos con que el gobierno promueve la inversión y el desarrollo en los estados del país, económicamente hablando, más rezagados, mediante la creación de las zonas económicas especiales. Permíteme abundar más en el tema. En los 50 se establece la primera zona económica especial, junto al aeropuerto de Shannon, Irlanda, permitiéndole revertir un ciclo de decadencia económica. En Shenzhen, China, gracias al establecimiento de la Zona Económica Especial en 1980, el Producto Interno Bruto per cápita de esa zona se ha incrementado más de 150 veces. Actualmente existen más de 4.000 zonas económicas especiales, en más de 100 países, donde se generan más de 68 millones de empleos y donde recae más del 20% de la inversión extranjera directa. Ahora se implementan por primera vez en México, prometiendo resultados significativos en 5 puertos de la región sur-sureste: Coatzacoalcos en Veracruz, Lázaro Cárdenas, la unión entre Michoacán y Guerrero, Salina Cruz en Oaxaca, Progreso en Yucatán y Puerto Chiapas. De los estímulos fiscales, el más notorio es el que mencionamos al principio del video, la exención de la totalidad del impuesto sobre la renta durante 10 años y del 50% durante los siguientes 5 años. También se podrá recibir una deducción adicional hasta por el 25% del gasto erogado en capacitación de personal. Las cuotas obrero-patronales generarán crédito fiscal contra el impuesto sobre la renta por un 50% durante los primeros 10 años y por 25% durante los 5 años subsecuentes. Incluso cuando el crédito sea mayor al ISR, se podrá solicitar la devolución. Todas las operaciones estarán exentas de impuesto al valor agregado, salvo las que salgan de la zona para ingresar al territorio nacional, que estarán gravadas con el 16%. Estas zonas cuentan con un régimen aduanero especial y no están sujetas al cumplimiento de las regulaciones y restricciones arancelarias ni a las normas oficiales mexicanas que determina la Secretaría de Economía. Las mermas resultantes de los procesos de elaboración, transformación o reparación no causarán impuestos al comercio exterior. Cada zona estará regida por un administrador integral, quien estará exento del pago de derechos por el uso de bienes federales, aunque si incumple con el desarrollo establecido en el Plan Maestro, le conllevaría el pago de una penalización. También se busca que en la declaratoria de zona económica especial, los gobiernos estatales y municipales otorguen estímulos fiscales como mínimo equiparables a los federales. Si es de tu interés invertir o seguir invirtiendo en dichas zonas económicas y a la vez apoyar su crecimiento, podemos asesorarte para que en conjunto logremos un beneficio para la sociedad y para los inversionistas que se adhieran al proyecto. Cabe hacer mención de la Zona Económica Especial de Progreso, Yucatán, ya que, aunque el capítulo 6 de su decreto es más benéfico que las disposiciones fiscales generales en el país, los beneficios son considerablemente menores que en las otras zonas. Un factor que se debe considerar al invertir en las zonas es la incidencia delictiva, pues algunas de las 5 zonas se encuentran en estados de la Federación aquejados de gran violencia e inseguridad, como son Guerrero y Michoacán. Incluso analizando los datos a nivel municipal, encontramos que la unión de Isidoro Montes de Oca en Guerrero es el municipio más violento de los 6 que albergan las 5 zonas económicas especiales, seguido por Coatzacoalcos. Entre los 6 municipios, Progreso y Salina Cruz son los que tienen menores índices de violencia, aunque si se consideran los datos a nivel estatal, la menor incidencia delictiva en general les corresponde a Yucatán y Chiapas.
Las zonas económicas especiales son una oportunidad extraordinaria para fortalecer nuestros negocios y contribuir a que todos en México crezcamos de una forma sólida y responsable. La decisión de invertir en ellas se justifica ampliamente ya solo con la exención del 100% del impuesto sobre la renta sobre los primeros 10 años de operación y del 50% de dicho impuesto en los siguientes 5 años, y se ve reforzada por todos los otros fomentos fiscales y financieros cuyo propósito es garantizar el despegue económico de la rica región sur-sureste de nuestro país. Contamos con el conocimiento necesario para asesorarte, evaluando las perspectivas específicas y brindándote los esquemas que más se adecúen a tus necesidades y a las peculiaridades propias de cada zona de su región. El México del futuro será diferente si sabemos aprovechar estas grandes oportunidades. Gracias.